Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. Bien, pese a que aún no se conocen a cabalidad los detalles, varios han sido los cuestionamientos y suspicacias respecto del protocolo de acuerdo entre Codelco y SQM para explotar el litio hasta el año 2060 en el Salar de Atacama. Más allá de las observaciones a nivel local, Krug Group, consultora británica líder en minería, valoró este acuerdo público-privado, aunque advierte como muy probable dificultades operativas de la sociedad conjunta en Atacama. ¿Debe darse una mirada también crítica al acuerdo? Desde Fundación Sol plantean que con ese prisma se puede entender como por ejemplo la continuidad del extractivismo con efectos en el trabajo, las comunidades y el medio ambiente también son un elemento a considerar. Y queremos conversar a esta hora con Venus Reyes, investigadora de Fundación Sol, administradora pública y licenciada en Ciencias de la Administración Pública por parte de la USACH. ¿Qué tal, Venus? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes, Irma. Un gusto estar aquí. Bien, pues partamos con este acuerdo que ha sido, en general ha sido bastante valorado. Algunos se quejan que no hubo licitación, que cómo es posible que no haya habido licitación. Otros dicen SQM es el mejor socio que podía tener el Estado. Por otro lado, el gobierno dice cumplir con su objetivo de que sea el Estado quien tenga el control a partir del año 2030. ¿Cuál es la visión que tiene Fundación Sol sobre este punto? Claro. Hemos seguido bien de cerca el debate respecto de este acuerdo y la verdad es que no deja de llamarnos la atención cómo se han dado los argumentos, ¿cierto? Por una parte, el tema de la licitación se ha planteado como algo, como que no puede ser que se haya hecho este acuerdo sin haber pasado por una licitación de por medio. Pero la verdad es que desde nuestra perspectiva nos gustaría complejizar aún más el debate, puesto que tampoco vemos como una opción que esto con licitación haya sido un proceso más transparente y haya sido un proceso que en el fondo lleve a mejores beneficios, sino que aquí estamos hablando de que la licitación o no, la situación es preocupante ya que sigue fomentando el extractivismo y a la vez el capitalismo. Ya, a ver, pero ¿por qué plantean ustedes que este acuerdo se enmarca en en el extractivismo en beneficio del gran capital internacional y antepone la idea de desarrollo? Así es. Bueno, el desarrollo se ha planteado como este imaginario, ¿cierto?, este fundamento por sobre el cual deberíamos aceptar políticas sumamente negativas para el medio ambiente. Entonces pensamos en la idea del desarrollo y en que todo es para mejor, ¿cierto? Pero a la vez también es bueno plantearse cuál es este desarrollo. Finalmente, ¿el desarrollo en cuanto a crecimiento económico o es el desarrollo en cuanto a un desarrollo efectivo del país? Para eso tendríamos que hacernos nuevas preguntas políticas. Tendríamos que pensar, por ejemplo, bueno, ¿qué entendemos por desarrollo? Si el desarrollo es que el Estado y privados se alinean en un acuerdo para explotar el litio en el norte y saquear a las comunidades del norte, bueno, sería desarrollo. Pero la idea es también que podamos abrir el debate, que podamos pensar que este acuerdo en realidad no es beneficioso para el país porque está secando, está saqueando y esto sigue perpetuando las prácticas colonizadoras que hemos visto en los últimos años. Ya, pero a ver, vamos por parte, porque en definitiva, igual acá hay una realidad que tenemos un sector, digamos, del país, digamos, más bien un mineral, que puede ayudar al país también a avanzar en el desarrollo económico, por supuesto, cuidando el medio ambiente, estableciendo todos los requisitos que se tienen que cumplir para que esto sea con sostenibilidad, pero ahí hay una fuente importante de desarrollo como la hay con el hidrógeno verde. ¿Por qué es incompatible para ustedes es que estas dos cosas puedan conversar? Es decir, cuidamos el medio ambiente, desarrollamos al país, ¿no es cierto? Por supuesto, escuchamos a las comunidades, pero por otro lado también se produce el crecimiento económico necesario sin el cual no se puede tampoco desarrollar el resto de las actividades del país, ¿no? No hay empleo, no hay trabajo, en fin, todo lo que eso supone. Claro que sí, ese es un factor importante, ¿cierto? Y es como la base de los argumentos que se han dado para defender este acuerdo, pero la verdad es que también hay ciertas dudas. Por ejemplo, se habla de cuidar el medio ambiente, pero la verdad es que lo que se propone, la reinyección de agua en los salares, en realidad no es algo que esté aprobado a escala industrial. Esto entonces lo que genera es como se ha comentado también en la prensa, ¿cierto?, una artificialización del ecosistema, toda vez que estas inyecciones no están probadas. Entonces no se sabe si efectivamente la manera en la que se va a extraer el litio va a ser limpia. Y por otra parte, eso es como un detalle más de lo operativo, ¿cierto?, de la empresa. Pero por otra parte, acá hay algo más estructural, y es que el modelo de desarrollo en Chile sigue siendo extractivista.
campante y es un debate que va a venir en los siguientes años. Absolutamente, pero se puede hacer ese debate y avanzar en este tipo de temas, como te digo. O sea, aquí se iba a hacer de todas formas una... o sea, si no era el Estado el que se metía, se iba a terminar siendo otra, digamos, en este caso el mundo privado, ¿no es cierto?, teniendo el control mayoritario. Bueno, algunos dirán es mejor que el mundo privado tenga el control mayoritario, porque hay toda una discusión respecto de aquello, ¿no? Algunos dicen que es más eficiente el sector privado haciéndose cargo, sobre todo porque tiene el know-how. Pero mira, al margen de esa discusión, esto sí va a ser igual. Entonces, el que se haga esto, ¿invalida acaso que se pueda avanzar en discutir hacia qué modelo de desarrollo queremos avanzar como país? Claro que sí, porque sienta un precedente en el que se siguen perpetuando las lógicas extractivistas, la lógica neocolonial, y esto también muy a largo plazo. Aquí estamos hablando de una renegociación, ¿cierto?, en un primer periodo, que Corfo ya mantenía un contrato con Sokimich. Sokimich ya tenía un contrato de explotación que iba a vencer el 2030, pero al paso que van ya habrían extraído todo para esta etapa. Entonces les favorece que esta renegociación de este primer periodo entre 2025 y 2030 pueda darles como un nuevo respiro y puedan seguir con la misma lógica extractivista y con lo mismo que han realizado estos últimos años, ¿cierto? Y este segundo periodo también es desde el 2031 hasta el año 2060. O sea, que hablamos de muchos años para adelante que se va a seguir manifestando esta lógica extractivista, ¿cierto?, que se va a seguir con lo mismo y no nos va a poder hacer pensar nuevos horizontes. Por ejemplo, y lo vemos desde ya en el debate, se ha dicho mucho que, bueno, que si el Estado, que la Corfo, que SQM, que quién gana finalmente, pero la realidad es que la discusión va más allá de quién gana. Aquí estamos hablando de que somos una pieza más de este puzzle mundial, ¿cierto?, de este puzzle geopolítico, en el que finalmente todo va a parar a el norte global. Aquí es un engaño pensar que es un súper acuerdo para Chile y que Chile solamente va a estar mejor. Ya, o sea, no hay nada entre políticas internacionales en las que finalmente las grandes naciones se quedan con todo el litio que vamos a estar extrañando nosotros. Venus, entonces no hay nada bueno que tú le veas a este proyecto, a este acuerdo. Claro, así como está, nada bueno igual es un poco tajante, ¿cierto? Pero sí, desde la Fundación Sol lo que hacemos es ofrecer la perspectiva crítica, es intentar complementar el debate también con otras visiones, que acá no se trata de si el litio se puede concesionar o no, no se trata de que si va a ganar SQM o no, acá hay algo más profundo detrás que tiene que ver con el capitalismo, ¿cierto? Este modelo que sigue arrasando con todo y que en el fondo está secando el norte, está sacando las comunidades, y este acuerdo lo que nos permite ver es que finalmente esto se va a seguir manteniendo durante este gobierno y quizás durante los siguientes también. Sí, conversamos hasta ahora con Venus Reyes. Ella es investigadora de la Fundación Sol, administradora pública y licenciada en Ciencias de la Administración Pública por la USACH. Venus, ¿cuál es la alternativa al capitalismo entonces? Esta es una pregunta bastante difícil y es algo a lo que no podemos dar respuestas como solamente desde la Fundación, ¿cierto? Aquí hablamos de que las mismas comunidades tienen algo que decir, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras también tienen algo que decir. Entonces esto no se puede construir solamente desde pensar alternativas desde la literatura, también tiene que estar presente el trabajo que hacen las organizaciones sociales y sindicales en cómo se construye finalmente el mundo que habitan. De acuerdo, pero ¿cómo imaginamos un mundo donde no exista el capitalismo? Porque ya lo que mostró el socialismo, digamos, no resultó. O sea, claramente no resultó. Entonces, ¿cuál es la alternativa al capitalismo? Lo otro es hablar de un capitalismo que sea capaz de desarrollarse en sostenibilidad, y para eso está todo lo que han sido los objetivos, ¿no es cierto?, de desarrollo sostenible, sustentable, que se ha planteado las Naciones Unidas, el panel de expertos, por supuesto, para evitar que la forma en que se explota el medio ambiente o se explota la actividad económica, mejor dicho, tenga efectos finalmente en un planeta que no es sostenible y donde terminamos todos, ¿no es cierto?, con un cambio climático que no sabemos a dónde nos va a poder llevar. Por eso te pregunto, en esa discusión, ¿cuál es el camino? Claro, por cierto que sí, es una discusión sumamente difícil, y tal como comentaba, aquí las organizaciones de trabajadores y trabajadoras tienen voz, y las comunidades también aledañas también deberían tener una voz, todas las organizaciones sociales en general, para ir construyendo las alternativas, ¿cierto?, las alternativas populares al capitalismo. Y ese debate es súper interesante, pero también es muy amplio, ¿cierto? Acá hay distintas veredas donde se cruzan toda la influencia del capitalismo, pero aquí en este contexto particular, ¿cierto?, cuando hablamos de
un acuerdo que ni siquiera es un acuerdo que está firmado, ¿cierto? El acuerdo se va a firmar en marzo de este año y ahí vamos a recién poder analizar cuáles van a ser las consecuencias exactas de lo que puede traer este acuerdo. Pero finalmente aquí lo que queremos recalcar son varias ideas, ¿cierto? Y ante todo también que SQM no solamente es controlada por operadores chilenos, sino que también hay inversión china, hay inversión estadounidense. Entonces también tenemos que ampliar el debate y pensar que no todo va a quedar en Chile, sino que también muchas cosas van a ir a parar al norte global, a aquellas potencias que están disputando este poder del litio. Y aquí, nuevamente, las lógicas coloniales se van repitiendo, ¿cierto? Estamos viendo esta lógica de la competencia. Ahora, por ejemplo, en la prensa también ha salido harto que Argentina podría meterse con mucha fuerza a toda la industria del litio. Entonces hay un apuro también de Chile quizás por entrar a competir, por entrar a ganar, a conquistar, ¿cierto? Y esa es la lógica que a nosotros nos preocupa y que observamos de manera crítica desde la Fundación. ¿Qué pasa con las comunidades indígenas que están alrededor, digamos, de la zona del Salar de Atacama, Venus? Claro, ahí también han manifestado, sobre todo el Consejo de Pueblos Atacameños, que si bien se sostuvo una reunión, ellos se enteraron del acuerdo por la prensa. Entonces eso es sumamente complejo porque estamos viendo cómo también se han instrumentalizado estas instancias de diálogo, diciendo, bueno, nos reunimos con las comunidades, pero en realidad la decisión la tomaron por sí mismos. De hecho, hace unos días se tomaron el acuífero del Salar de Atacama y el Consejo de Pueblos Atacameños también exige la visita del presidente Gabriel Boric y no están dispuestos a seguir siendo una zona de sacrificio. Finalmente, una cosa es conversar con las comunidades, pero otra cosa es tomar decisiones sin considerar sus opiniones, porque sus opiniones a la vez en estas consultas no son vinculantes. Entonces, claro, está todo el poder para que se puedan tomar las decisiones sin ellos, por más que se quiera de alguna manera hacer marketing con que sí hablaron con las comunidades. Venus, ¿tú cómo ves el proyecto de ley presentado por el gobierno sobre permisología? Es una cuestión sumamente compleja y nos habla también mucho de cómo se va a ver el debate respecto de la devastación de los ecosistemas, ¿cierto? Finalmente todo esto de la permisología se ha dado de manera un poco imparable. Al final cada vez se va acumulando más y tal como te digo, por eso nos parece preocupante este acuerdo. En el fondo, un acuerdo es una cosa, pero te da también una especie de precedente para seguir firmando cosas más adelante. Entonces, un acuerdo va a ser para el 2060, este en particular, pero también aquellas cosas que se van firmando, aquellos permisos que se van concediendo, te dan la pauta también que se va a marcar para los años posteriores. Entonces, eso es sumamente complejo. Y aquí volvemos con el tema del litio, ¿cierto? Aquí, de hecho, había comentado, ¿cierto?, que está China, están Estados Unidos también como accionistas mayoritarios en SQM, pero también están las AFP, las propias AFP. Entonces eso nos da cuenta también de cómo el sistema se va de alguna manera como juntando, ¿cierto?, para que todo siga de la manera en la que está, como que en el fondo el modelo no se toca. Y ese es el tipo de cosas que son preocupantes con estos acuerdos. Bien, pues Venus Reyes, investigadora de Fundación Sol, administradora pública, licenciada en Ciencias de la Administración Pública de la USACH. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Un Chao. saludo para todos y todas.